grabar en mi computadora. Listo. Entonces, comencemos. Muy buenas tardes con todos. Hoy día tengo el agrado de presentar la última entrevista del año para científicos.p. Soy Nahuel Monteblanco, desde París, responsable de la sección de divulgación científica y fomento de la ciencia en científicos.p. Y el día de hoy tengo el placer de conversar con el pionero, con un ícono de la divulgación científica en el Perú, el doctor Modesto Montoya, a quien no se le puede dejar de hacer una introducción porque es la persona que empezó, y que yo tengo recuerdos, empezó con la divulgación científica en el Perú a mediados de los 90, a principios de los 90, y quien ha venido durante todo este tiempo tratando de acercar la ciencia a la sociedad. Científicos.p y personalmente consideramos que es muy importante conversar con él, saber qué opina de la situación de la ciencia en el Perú actualmente. Una muy breve introducción. Sabemos que el doctor Montoya, por todas las entrevistas que ha dado, pasó su niñez entre Salco, Chimbote y Lima, en donde estudió física en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego consiguió una beca para hacer sus estudios en física nuclear en Francia, doctorándose a principios de los 80. En el 85, 86 vuelve al Perú y en el año 90 funda el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, CEPRECIT, en donde comienza a formar niños en temas de ciencia, a fomentar en ellos esta curiosidad acerca de la ciencia, de la materia. Muchos de los que lo hemos conocido en esa etapa de nuestras vidas, lo recordamos a él como el científico que entraba a los salones a hacernos preguntas acerca de los experimentos, a hacernos reír por las respuestas que dábamos en algunos momentos, pero recuerdos muy lindos que a muchos de los científicos actuales del Perú que están en diferentes lugares del mundo, estos recuerdos les traen mucha alegría y le mandan muchos saludos. He coincidido con muchos de ellos y todos recuerdan al doctor Modesto Montoya inquieto en CEPRECIT haciendo experimentos. Han pasado muchos años, doctor, y esta entrevista le he separado en 4 partes muy importantes. Sobre la importancia de la ciencia en los niños, sobre la ciencia y la sociedad, sobre la pandemia y la ciencia en el Perú, y la ciencia y la política, algo muy importante. Entonces aprovecho primero para saludarlo de parte de todos los amigos de científicos.p y a quienes lo estiman y bueno, le envían un afectuoso saludo. Muchas gracias, Nahuel. Encantadísimo de conversar contigo. Sobre todo que tú también eres pionero. A tu edad estabas con nosotros acá en el Semillero Científico CEPRECIT, haciendo travesura y media con la ciencia y la tecnología, siempre alegre, activo, siempre opinando. Eras realmente el motor del semillero, porque te comportaba ya de esa época como un líder. Íbamos al Museo de Ciencias, que ahora desapareció, y siempre te he visto activo, siempre jugando, ¿no?, con la ciencia. No me voy a Y olvidar ahora veo, nunca. y ahora veo que tú estás liderando también todo un grupo, cosa que me llena de satisfacción porque significa que nuestra tarea también tiene resultados en estos ámbitos, no solamente la ciencia, que tú eres un gran científico, y curiosamente estás en la Comisión de Energía Atómica de Francia, donde yo llegué en el año 76, y bueno, sé que me alegra mucho que estemos por el mismo camino, no en el mismo tiempo, pero seguimos una trayectoria similar. No, definitivamente usted ha influenciado mucho en muchos científicos actuales. Y el cariño por el Perú, ese compromiso, eso que es loable en alguien, empezar algo que no está de moda, empezar algo porque cree en que es importante hacerlo por el país. Eso es algo que muchos hemos rescatado. Y no queda más que seguir para adelante, siguiendo los ejemplos del caso, y en este caso el suyo. Y sí, coincidimos en que yo trabajo en el Centro Atómico en Saclay, y usted ha trabajado muy cerca, en la Universidad París 11. Y la verdad es que viendo cómo se maneja la ciencia aquí en Francia y cómo se impulsa en los más jóvenes los temas de ciencia, ingeniería e innovación, era necesario y es necesario que el Perú asuma esto también como algo propio. Y ahí quiero comenzar preguntándole esto, ¿no? ¿Cuál fue la motivación que tuvo usted en el momento en el cual
decide abrir un centro para niños. No la motivación por volver al Perú, sino para abrir un centro de formación de niños científicos. Bueno, en realidad fue un compromiso que tuve que tomar con mi abuelo. Mi abuelo me crió desde 8 a 11 años. Me llevó a la sierra, yo vivía en Chimbote, y habían hecho un acuerdo con mis padres que cuando su nieto tuviera 8 años, que lo llevaran con él para que lo educara. Bueno, fue un trauma porque imagínate tú en la costa donde no hay lluvia, nada, a la sierra donde hay truenos, rayos, una cosa impresionante. Pero él fue el que me llevó para enseñarme ciencias, ¿no? En un lugar privilegiado, Salpo, por un poco decirte cómo, por qué es privilegiado. De ese lugar se ve a 160 kilómetros al sur toda la cordillera blanca, todas, desde la Pamayo hasta el Guandoy. Y a 90 grados, a 70 kilómetros del mar. Era un observatorio natural donde tú veías todo clarísimo. Y claro, la luna se ve en el día, ¿no? Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿a qué hora se pone la luna en el mar cuando cuando está llena, la luna llena? Me acuerdo que respondí como nos habían acostumbrado en la escuelita de memoria. Errada pregunta, errada respuesta, me dice. Dicho sea de paso, cuando tú quieras contestar una pregunta que yo te voy a hacer, primero observa y luego responde, no adivines, ¿no? Bueno, esa fue la primera de muchísimas preguntas que me hizo. Su método de enseñanza era eso, ¿no? Preguntarme y yo tenía que responder observando o experimentando. Es lo que aplicamos en el CEPRESID, ¿no? No es el clásico de pizarra y decir las cosas como son, sino que los niños tenían que descubrir a su manera como fuera. O sea que, y además me dijo que era la costumbre que tenían los hombres del pueblo, de la comunidad, que era una civilización budista, de que el abuelo tenía que enseñar a sus nietos, por lo menos a uno, dijo, por lo menos a uno. Bueno, como no tenía nietos, tenía hijos de ustedes, entonces cumplí una misión. Muy bien. Eso quiere decir que su abuelo fue su mentor, digámoslo así. Su mentor... él en realidad, esa pregunta que tú me haces es muy, muy, muy importante en mi vida, porque a medida que yo lo iba conociendo, descubrí que él era un amauta, él descendía de una élite indígena. ¿Por qué iba deduciendo eso? Porque primero, él era propietario del punto más elevado de toda la región, o sea, el Apu Mayor, él era propietario de la cima. Él era propietario de las ruinas arqueológicas de la civilización pre-inca, digamos. Es como ser propietario de Machu Picchu. Claro. Y ahí las tenía. Y entonces él me decía que ese punto más alto no se veía porque hacía mucho frío, pero ahí se hacía ceremonia de enseñanza de astronomía. O sea que poco a poco me había... Además, él tenía su casa, o una de las casas, en plena plaza de armas del pueblo. O sea que tenía que ser importante, pero lo curioso es que no vivíamos en la plaza de armas. Él había escogido un lugar diferente y un día le pregunté un poco con estos valores occidentales, a papá le digo, ¿por qué no vivimos en la plaza de armas? Me dijo, pero hijo, mira tú de este balcón, un paisaje hermoso, veías tú todo, el valle, mirabas el horizonte, las cordilleras. ¿Qué miras tú de la casa de la plaza de armas? La iglesia. y curiosamente en esa plaza, ¿para qué usaba esa casa? Para guardar los animales. Y solía decir, en la plaza de armas vive el cura, el prefecto, los mineros, los propietarios mineros y mis animales. O sea que poco a poco fui descubriendo que fue realmente un amauta de la élite indígena de una cultura que desapareció desafortunadamente. Y estoy muy orgulloso de él, realmente. Qué bonita historia. ¿Usted cree que a los niños hay que incentivarlos a descubrir la ciencia para generar más investigadores, más ingenieros,
o es necesario hacerlo para poder generar en ellos pensamiento crítico a futuro? Ambas cosas, ¿ah? Mm. Mira, ve, en primer lugar, nuevamente al abuelo, eh, a veces yo, como el entrenamiento que me había dado me permitía descubrir cosas, y, por ejemplo, ahí descubrí con él de manera natural, sin que él me lo dijera, sino que por sus enseñanzas, descubrí una gigantesca cámara oscura en la sala de la casa. Observé la imagen que estaba afuera del bosque, en la pared del fondo. Y con una escoba vi que esa imagen, entre comillas, entraba por un agujero, tapé el agujero, desapareció. O sea que me enseñó a ser curioso y todo fenómeno buscar una explicación. Pero al mismo tiempo me enseñaba la parte crítica, sobre todo en su enfrentamiento que tenía con el cura, con quien se llevaba muy mal, porque él decía, cuando pasaba frente a la iglesia se sacaba el sombrero, decía, pero abuelo, tú te llevas bronca con el cura y te sacas el sombrero frente a la iglesia. Hijo, me dice, mira, yo enseño cosas y el único que me escucha eres tú. Mientras que este bendito cura todos los domingos se le llena su iglesia. O sea que comenzó a cuestionar un poquito qué estamos haciendo, ¿no? Y cuando el cura, en esa época, estamos hablando de 58, obligaban a los niños a la comunión católica, cosa que exasperaba a mi abuelo, ¿no? Y Claro. yo tenía que ir, cruzar la calle. Dicho sea de paso, la escuela estaba al lado de la casa del abuelo, en la plaza de armas, o sea que era vecino de la escuela. Pasaba a la iglesia a confesarse, a los 8 años confesarse. Y el cura me dice, confiesa a este niño. Digo, ¿qué cosa es confesarse? Decir todo lo malo, lo bueno que hayas escuchado, u oído, visto. Le dije, yo lo vi a usted tocándole el poto a doña Chaguara, que era la cantinera, No puede ser. era la cantinera del pueblo, y el cura pues ahí paraba tomando chicha y de vez en cuando se le iba la mano. Dicho despacio, el cura era un español que el abuelo decía que fue un soldado español de Franco que perdió la guerra en Marruecos, y al regresar lo convirtieron rapidito en cura para enviarlo a los Lejos. países ex colonizados, ¿no? Caracho. O sea que me enseñó un poco a lo crítico, hay que ser crítico respecto al sistema, ¿no? No, está muy Entonces bien. el cura al ver la respuesta me dijo, se quedó silencioso, dijo, ve a rezar 50 Padre Nuestros y 50 Ave Marías debajo del crucifijo. Yo creo que actualmente los tiempos están cambiando, espero. Usted sabe, tengo 10 años aquí y no sé cómo estará esto de la religión en el Perú, si será mucho más fuerte la fe que tienen ahora o menos fuerte que antes, por lo menos mucho más obligatoria para los niños. Yo lo que sí espero es que siempre se mantenga un pensamiento crítico en las escuelas para poner todo en el nivel en el que deben estar, ¿no? Una cosa es la fe, una cosa es las creencias, otra cosa es los hechos, la ciencia, la evidencia científica. ¿Usted cree que los padres, sabemos por lo que me cuenta, los padres, los mentores son muy importantes? ¿Usted, Ah, con experiencia en el CEPERCIT, ¿usted cree que también son, en nuestro contexto, en el Perú, una gran traba para el desarrollo de la ciencia, del fomento de la ciencia en los niños? O sea que por supuesto. ellos son en algunos casos, obviamente, un problema y es necesario mostrar otros ejemplos para que estos niños conozcan más allá. Bueno, mira, para serte franco, la respuesta es positivísima, ¿no? Pero depende qué padre tenga, ¿no? Claro. Mi padre directo, era práctico, un técnico, un obrero que hacía guitarras, y cuando se raptó a mi mamá, señor Chimbote, él trabajaba en cosas de obrero, pues, ¿no? No era nada científico. Al contrario, él era muy poco, eh, se ponía colérico cuando yo agarraba sus cosas del taller, o sea que si hubiera vivido con él simplemente estaría anulado No. totalmente, ¿no? Imagino. Lo único bueno que él me enseñó, digamos así, era el amor por la lectura, ¿no? Ujú. Leía cosas. Con él, cuando dejó su taller en el pueblito, entré a curiosear y encontré Don Quijote de la Mancha, ¿no?
cosas de ese estilo. Pero a lo que respecta a ciencia, ni hablar, ¿no? Si no hubiera sido por el abuelo, simplemente no hubiera sido científico. De modo que los padres son fundamentales para fomentar la ciencia en los niños. Se tiene que Ahora bien, también... y eso dígame. tiene que ver también con el futuro, ¿no? El niño no solamente tiene que gustarle, hay que enseñar la ciencia con placer. El abuelo decía que el placer no está en saber, no está en el saber, el placer está en el aprender. Yo no Ujú. entendía muy bien lo que significaba. Como se dio cuenta que no entendía, me dijo lo siguiente: yo te he visto que a ti te gusta el fútbol. ¿Dónde está el placer? ¿En jugar o en meter el gol? Bueno, la mayor parte es en jugar, le digo. ¿Y te gusta jugar? Claro, ¿ves? Igual. Si tú aprendes el placer de aprender, el saber ya es una cosa como el gol, pero el placer está en el proceso. O sea que te das cuenta tú que la manera como te enseñan, y además me decía, ojo, también lo veía la parte práctica en un sentido un poquito más importante. A veces en diciembre, como en estos momentos, por ejemplo, nos sentábamos en el balcón que se observa todo, el horizonte y todo, y no llovía, la lluvia tardaba. Y él me decía, lo peor que nos sucede es depender de la naturaleza, de la lluvia. Mira, no viene la lluvia y si no llueve, el próximo año no vamos a tener que comer. Pero mira, el maestro, llueva o no llueva, él recibe su sueldo. De modo que lo que uno tiene en la cabeza es mucho más importante que lo que estás esperando de la naturaleza. Esas enseñanzas, imagínate, te enseñan la parte crítica, la curiosidad, el gusto por la ciencia, y además te dice que es importante para la supervivencia. Y eso es lo que no ha comprendido mucha gente en el Perú. ¿Qué le aconsejaría a esos padres que lo están escuchando y que tienen niños y no saben, no saben la importancia? ¿Qué les diría? Bueno, lo primero, tienen que descubrir un poquito de la manera de enseñarles para que tomen placer por las cosas que crean ellos importantes, ¿no? Y un poco difícil también a decir los padres, porque ya los padres tienen su estructura, ¿no? Ujú. Tu papá, por ejemplo, claramente tenía sus ideas muy precisas, te llevaba a CEPRESIT, no todos los padres tienen esa idea. Tú sabes que, me acuerdo yo, que un congresista fujimorista me llamó y me dijo, quiero que seas el asesor de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Le dijo, pero yo estoy en plena oposición a Fujimori, estamos hablando 1999, por ahí, ¿no? Claro, claro. Y mira, ve lo que he declarado contra tu jefe, pero acepté esa posición, ese puesto temporal de un año, por una razón sencilla. Se trataba de Pablo Macera, el que Mm, era considerado el más grande intelectual de la claro. época, hasta Vargas Llosa lo ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y él, a su edad, llevaba a su niña Margarita al CEPRESIT para Mm, enseñarle para que su hija aprenda ciencia. ujú. Eso me dijo, este hombre está convencido del valor de la ciencia, porque venir los sábados hasta acá, Claro, desde donde viva, claro. con su hijita, quiere decir que le da importancia, por eso acepté, ¿no? De modo que los padres deben enseñar las cosas importantes. Por supuesto. Y creo que el mundo, tú sabes muy bien, las potencias están peleando por los talentos científicos y tecnológicos. Y si tú, le digo a un padre peruano, si tú alientas a tus niños a seguir el camino de la ciencia, se vuelven científicos y son buenos en su trabajo y lo hacen con placer, pues lo van a pedir de todos lados y será libre porque podrá escoger dónde vivir. Pero si no, no va a tener otra alternativa que aceptar lo que le impongan, lo que haya, lo que quede. Tengo que los padres, si quieren que sus hijos sean libres, tienen que enseñarle a los niños estos caminos. Hay algo muy importante que ha dicho usted que quiero volver a repetirlo. Es importante el proceso, el aprender es muy lindo. Hay que enseñarle a los niños que ese proceso de aprender es espectacular. El investigador no deja de aprender nunca. Ah, Es justamente. ese niño que sigue aprendiendo
y tiene el gusto por aprender. O sea, es algo que el otro día yo lo comentaba con colegas. O sea, a mí me gusta mucho el hacer experimentos, todo, pero cuando hay que leer, hay que aprender cosas nuevas, es apasionante. O sea, es muy apasionante. Eh, Claro. la ciencia, la juventud y la ciencia y la sociedad. Usted es el fundador del Encuentro Científico Internacional, algo que las personas que estamos en ciencia y tecnología se lo agradecemos, porque es un legado que tiene el Perú, que usted deja al Perú y que va a continuar siempre. Es un encuentro que yo fui en el año 99, en primer ciclo de la Universidad Alessi. Me acuerdo que fue en Petroperú, mi padre me llevó, me dijo, mira, vas a ver a los científicos hablar. Hasta ese momento, después de haber estado en CEPRESID a los 10 años, 11 años, a los 18, 19, mi padre me llevó al EFI y me dijo, ya subimos otro nivel. Ahora vas a escuchar, ahora que estás empezando en esta facultad de ciencias, vas a ver a los científicos, vas a ver sus trabajos. Y recuerdo que me encontré con muchos profesores que me preguntaban qué hacía ahí. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace usted acá en Monteblanco? Y yo, bueno, he venido a ver a los científicos. Yo también me las daba, pues, bueno, estoy viniendo a ver sus trabajos, profesora. Pero era muy, muy agradable. Y después me reencuentro con el ESI en el año 2019, en enero, y encuentro un monstruo. Encuentro una gran cantidad de personas en la cola hablando acerca de los expositores y de los temas que van a escuchar. O sea, salí, pues, muy contento, y la verdad le agradezco mucho por este legado, porque es algo que le suma mucho a la sociedad. Yo le quiero preguntar, usted cuando le nace la idea, y usted invita a ciertas personas, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de sus colegas al decirles, miren, vamos a hacer esto, lo quiero iniciar? ¿Ellos qué le respondieron? ¿Está loco? Esto no, eso no tengo tiempo. ¿Cuál fue esa reacción de la comunidad? ¿No? Para exponer en el ESI, dices tú. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo en mi vida lo que acostumbro es simplemente invitar a la gente que les place hacer, ¿no? No exijo a nadie. Eso es bueno, ¿no? No hay que imponer. Uh-huh. Es como una fiesta, tú invitas a tu fiesta porque te gusta y estás muy contento porque la gente que está alrededor tuyo está por placer, ¿no? Y el ESI justamente nació de esa manera. Dicho de paso, nació en la fiesta de la ciencia que hacíamos en el CEPRESID los terceros sábados de diciembre, en el año 1993. Hicimos eso y algunos científicos peruanos que venían del extranjero, al enterarse de esa fiesta que se dio en el Parque Miraflores, fueron allí a este lugar. Y ellos dijeron, pero ¿por qué no nos reunimos? Por supuesto, nos reunimos en el CEPRESID que tú conociste, y a eso lo bautizamos el primer encuentro científico internacional. El próximo año invitaremos a más gente, o sea que ellos mismos se van invitando. Dicho sea de paso, el ESI está diseñado, no tiene propiedad, o sea, algún belga quiso apropiarse ante Indecopy, pero bueno, yo hice todo el papeleo para decir, ESI es libre, todo el mundo se puede apropiar del ESI, no tiene propiedad, es de la comunidad, ¿no? Y aquellos que quieran seguir, simplemente siguen, no van a tener que pedirle permiso a nadie, hacer gestiones, no. Y con ese mismo principio, como seguramente te has enterado, están haciendo la Universidad de Trujillo, un ESI del norte, un ESI del oriente, ¿ya? Y nosotros simplemente apoyamos de la manera como se hace. En París también, ahí Jorge Linares dijo, quiero hacer, por supuesto, le digo, no, hazlo, yo te apoyo, no hay problema. Y así es la idea del ESI, no es una cosa, no es propiedad, porque hay instituciones que hacen cosas de propiedad, ¿no? Como el CADE, la CADE, claro, por ejemplo, que cuesta 5.000 soles para entrar allí, 10.000 soles, y un día la Cayetano hizo un CADI, CADI, Congreso Anual de Investigadores. Este CADE lo denunció porque estaba copiando el nombre, ¿no? Claro. Porque la I, ¿no? Entonces le obligaron a la Cayetano de cambiar de nombre, ahora le llaman Épica.
Bueno, ok. eso no se da con LSI. Cualquiera puede usar. No hemos registrado a nada porque eh, no tenemos ningún interés ni económico. Dicho se pasa, no se paga nada, no se cobra Claro, sí, sí. nada. No. Es decir, Público fue creado por... general. Sí, Así sí, es. sí, perfecto. Una pregunta. 20 años de Lesi, aproximadamente. Veintitantos años de Lesi. 25, casi ya. 25. La ciencia hacia la sociedad. ¿Usted cree que el peruano, el peruano, cuando hablo del peruano promedio, eh, tiene ese pensamiento crítico necesario actualmente? No los niños, sino el peruano el común y corriente. No, no lo tiene, no lo tiene. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero en general no hay espíritu crítico, ¿no? Es un gran problema. En realidad la falta de conocimiento hace que uno escucha cada caso. eh, en este momento, por ejemplo, ni siquiera se enteran del valor de su vida, o sea, cómo cuidarse. Piensan que la vacuna, ese asunto es invento de los ricos y que además piensan que la policía está contra la libertad y hacen fiestas, se van a las cantinas, toman en las calles y cuando va un serenazgo a llamar la atención, le pegan, le echan alcohol, No, es toda una... No, y sacan, tiene que ver mucho con la educación también, pero hacia el conocimiento. en la parte científica, el peruano, en realidad nuestro país, tiene nos falta, eso lo sabemos. El científico tiene parte de responsabilidad en esto. Ah, por supuesto, claro, cada uno de nosotros somos responsables. O sea, mientras mayor sea tu nivel de conocimiento, entre comillas, mientras mayor sea tu nivel de educación, mayor es tu responsabilidad. Eso, eso es claro, ¿no? Y claro, si los científicos tienen el mayor conocimiento de ciencia, lo primero que tienen que hacer es comunicar, ¿no? A la gente en su entorno, y eso generalmente no se hacía. Mira, si tú revisas un poquito los medios de los años 90, prácticamente el único que declaraba en la tele sobre ciencia era Modesto Montoya. Por supuesto. Sí. Pero no era porque yo quería, Uh-huh. sino porque venían los periodistas y me decían, doctor Montoya, mire lo que está pasando, hay el problema, el cólera, el cólera, mire que esto acá y acá, ¿qué está pasando? Explíquenos. Le digo, pero esto tiene que ver con el Instituto Nacional de Salud. Deberían ir ustedes allá, ellos saben. No, me decían, no quieren hablar, los científicos no se quieren juntar con los periodistas, o sea, ninguneaban la acción del periodismo. ¿Eh? Uh-huh. Y yo qué tengo que ver con el cólera? Bueno, dado que no querían los otros hablar, pues me metía en la enciclopedia británica que tenía, vi cómo nació el cólera, era en Egipto, y luego en Londres un médico se dio cuenta que la gente que moría de cólera tomaba agua de un caño, y un poquito que les explicaba, ¿no? Que así rudimentariamente. El cometa Halley, llega el cometa Halley, los periodistas me fueron a preguntar, digo, pero hay el Instituto Geofísico del Perú, no, pero no quieren hablar. Uy, tenía que yo intervenir. Poco a poco les iba dando los teléfonos y llamaba a los colegas, oye, porque tienen que aclarar, ustedes son los expertos. Y te juro que realmente no les gustaba. Es más, mi profesor La Torre, que tanto yo estimo y tú conoces bien, un día me dijo, oiga, Montoya, usted no parece científico, más parece periodista. ¿Por qué le digo? Usted para, mire, o sea, ya me amargué, pero le digo, mire, doctor, ¿qué cosa hace usted los domingos? Yo sabía lo que hacía. Dice, los domingos yo voy al correo central a comprar estampillas porque hago filatelia, pues. O sea. Uh-huh. Ah, o sea que usted ya no es científico, le digo, usted es filatelista. Ok, entiendo. Okay. Entonces, o sea, No. ese desprecio, pero poquito a poquito ha ido cambiando ese asunto. Poco a poco hay ya científicos que declaran. Y ahora es al revés. Y ahora nosotros buscamos a los periodistas para que busquen y darles a los especialistas para que las notas sean mucho más rigurosas, para que se tenga información de primera mano. Claro, es que los periodistas no están formados, pues, no hay esa No, especialidad. es que no tendrían por qué saber de todo los periodistas tampoco, pero lo que sí saben es comunicar. Entonces Ah, claro.
con fuentes rigurosas, con fuentes oficiales, podrían, y lo están haciendo muchos, otros no, ¿ah? O sea, hay casos, hay periodistas científicos, hay periodistas que contactan a los científicos para poder, como en la época en que lo contactaban, a usted yo lo he visto hablando no solo del cometa Halley, hablando de la marea, hablando de todo tipo de temas en la Sí, televisión efectivamente. y en todos los canales. Y eso está muy bien. Pues. No, Usted, no, no, te digo que poco a poco ya se iban abriendo y yo les iba dando las direcciones, teléfonos y se fueron abriendo ya. Pero antes era diferente. Bueno, pero por otro lado debo señalar que eh, nosotros acudimos al Estado, participé, por ejemplo, yo fui el que sugirió y se creó, seguramente tú sabes, el programa Umbrales en TV Perú, sí, ¿no? claro, claro. Sin Claro. cobrar un centavo, no, Uh-huh, no se cree que, no, no, simplemente por el deseo que claro. el Estado comunique, le dije al IP y al Centro de Planificación Estratégica para el cual yo trabajaba, si ustedes me dan permiso, yo voy. Y yo fui. Entonces, Uh-huh. iniciamos eso. Y mi único rol era, como tú señalas, llevar a todo el equipo de TV Perú a un laboratorio para que los expertos expliquen sobre esos temas. Perfecto. Pero aún ahí encontrábamos problemas. Me acuerdo mi gran amigo, no sé si tú conoces a Eduardo Montoya del IPEN, No, no lo conozco. un doctor en física, químico, máster en química, que va con la televisión y le piden que explique su tema de activación neutrónica, le explica una, pero dice, pero no se le entiende muy bien, ¿puede usted hacer a la tercera vez? Él dijo, ya no joda, ya no veáis otro lado, no me molesta. O sea que los científicos a veces no tienen paciencia para No, explicar sus cosas, ¿no? no definitivamente son pocos, no, no son pocos, pero hay que tener calma, hay que tener paciencia, hay que saber comunicar. Y cuando hay que comunicar a un nivel de divulgación científica, es mucho más complicado. En científicos.p, por ejemplo, recibimos artículos de divulgación y hay que siempre darles un feedback, hay que dar un feedback porque hay que bajar el nivel y hay que hacerlo mucho más comestible, sin perder la rigurosidad. ¿Qué mensaje le daría usted, siendo un divulgador de tantos años, a aquellos jóvenes que están haciendo divulgación ahora en redes sociales por todos lados? Algo que es muy importante y que debemos fomentar ¿Ah, nosotros, sí? porque en nuestra época no habían tantos como ahora hay y hay que mostrarlos y hacer que los jóvenes los sigan y vean todo esto que están creando. ¿Qué les diría usted a aquel joven eh, estudiante de química que quiere hacer divulgación y lo está haciendo en redes? ¿Qué le gustaría que le hubieran dicho a usted cuando lo hacía, de joven? Que me digan a mí, uy, en principio me han dicho varias cosas, ¿no? Muchas veces los colegas me señalaban que habían palabras que no debía usarse porque están equivocadas, o sea, de todas maneras, cuando uno incursiona en eso, tiene que usar la palabra no solamente fácil, sino también no alejada de la realidad, ¿no? Exacto, Científica. exacto. Y claro, y no usar también palabras rimbombantes, cosas por el Uh-huh. estilo, tiene que ser lo más simple posible. Esos son los consejos que he recibido. Pero también, me acuerdo, te voy a contar una anécdota de esa época, ¿no? En mis principios, por ejemplo, me hice un informe de 8 páginas de periódico La República, sobre el uranio en el Perú. Uh-huh. Uranio en el Perú. Todo sobre el uranio. Presenté el informe, a la semana voy a ver cómo iba el informe y encuentro a un periodista que se dedicaba al sindicalismo, a la sociología, César Lévano, un gran periodista, que estaba leyendo mi informe. Maestro, le digo, ¿usted está interesado en El el uranio. origen nuclear, el uranio? Su manera de hablar que era muy campechana. No jodas, me dice, el director me ha dicho que le ponga un título adecuado. ¿Quién va a leer tu informe con ese título, el uranio en el Perú? Bueno, ya no dije nada, me retiré. Bueno, maestro, lo dejo pensando. Al otro día sale el informe, ¿no? Lo tengo, siempre presento en mis charlas esa, ¿no? El informe, un bonito cristal de uranita, entonces, hermoso ahí, de colores. Ahí el
el diagramador lo hizo perfecto, y el título era Uranio, dos puntos, el mineral maldito. O sea, te das cuenta, por Sí, atraer al público, claro, claro. ahí le ponen cualquier cosa. ¿Qué tiene que ver el maldito? No, no, Y no. una vez Y nos eso, vino a visitar acá, nos vino a visitar Leon Lederman, ¿ah? mm, Leon Lederman. no, a ver. Vino al CEPRESID, vino, no sé si tú Mm, estabas allí. no, 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 yo ya no estaba. Pero me enteré, Este, he visto las fotos, he visto todo. Sí, sí. no conversamos con él, le digo, oiga, este asunto después también lo hizo varias veces. El tema es que, ¿por qué le ha puesto la partícula Dios a su libro, God Particles? Me dice, "Uy, yo no he sido el que puso ese título, como es un autor, un periodista con quien trabajé, y cuando puse el título de bosón de Higgs, dijo, ¿quién va a leer este asunto? Hay que poner un título más atractivo. O sea que fue el periodista que le puso el God Particle. Entonces, y además, ¿qué significa el God Particle? Porque la traducción literal creo que es la partícula Dios, ¿no? God Particle. Todo para acá. No es God S Particle, ¿no? God Particle. La partícula Dios. Si tú lo pones eso en castellano, la partícula Dios, te mandan A confesar, a la Inquisición, ¿no? Una por partícula puede supuesto. ser Dios. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero ves, entonces las palabras, atracción de la gente, es una Es combinación. un uso común, es un uso común hasta el día de hoy colocar títulos que llamen la atención para hacer clic, para ganar vistas en los diarios digitales. Es algo contra lo que se lucha actualmente. La comunidad lucha mucho para que se pueda mantener la rigurosidad, no hacernos daño, porque no se dan cuenta los periodistas que al colocar estos titulares muy llamativos, lo que hacen es que al final, cuando se entere la sociedad de que en realidad no hay una vacuna ya lista en su momento, ¿no? O que el tratamiento no funciona, lo que tratan de hacer, lo que comienza a suceder es que comienzan a desconfiar de la ciencia, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es decir las cosas como son, no causar falsas expectativas. Eso es algo muy, muy, muy duro que hemos visto en el Perú y nos hemos involucrado muchas personas para poder trabajar con estos periodistas, contactarlos y decirles Sí, me he cómo tiene enterado que de ser. ese esfuerzo que ustedes hacen, que es bastante duro, decir Es muy bastante, duro, sí, sí, sí. A veces uno piensa que está... contra No, las fake news. es Porque durísimo. esos son terribles, esta gente, son tan fanáticos de su ignorancia que te atacan y eso. Yo digo que son militantes. Y como son militantes, siguen creyendo. Lamentablemente, el día de hoy recibimos de los medios, como se lo comentaba también en una presentación a unos colegas, recibimos pues por los medios opiniones, conocimiento, eh, creencias, eh, diversión, pero no podemos separarlas porque llega todo junto, todo mezclado y al final uno no sabe qué está recibiendo. Y eso, una persona que no tiene pensamiento crítico, cultura científica en nuestra sociedad, sencillamente no va a poder distinguirlo. Y aparecen grupos militantes que creen que el brebaje mágico te va a curar, que creen que que sin evidencia esto podría, entre comillas, curarte o protegerte, cuando en realidad lo que se requiere es que se inviertan recursos en cosas que de verdad son útiles, ¿no? Lamentablemente. Ahora, lo que quisiera decirte es en realidad, nuevamente volviendo al abuelo, él era creyente 100% en Uh Dios, -huh. pero se llevaba bronca con el cura. Y él me decía, hijo, este cura no cree en Dios, ¿eh? Hace a la gente creer en Dios porque es su negocio. Claro. Es un Okay. negocio. Mira a quién le regalan patos, ovejitas, huevos, hasta tiene varios hijos, varias mujeres. Tu negocio es eso. Pero no cree en Dios, Ah, porque nadie que cree en Dios puede hacer lo que está haciendo. perfecto. Y me dijo una cosa impresionante. Los, los hijos preferidos de Dios son aquellos que tratan de comprender cómo están hechas sus cosas, o sea, la naturaleza. Los Estaba científicos. hablando que los científicos eran los hijos preferidos de Dios porque son los únicos que tratan de entender cómo es su obra. Ah, caracho. Y volviendo al tema Interesante. que tú me Interesante. señalas, esta gente que tú estás diciendo que son militantes, no son militantes en realidad, si se creemos lo que decía el abuelo, son negociantes porque saben que eso vende, eso tiene links, los likes, ¿no? Como hay, cuando tú ves cuánta gente entra a ver
Sí, 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 es impresionante. Por YouTube, Ujú. millones, ¿no? Claro, claro. Ellos Sí, saben sí. eso. O sea, que ellos saben eso, no es que de repente crean, sino es un negocio, ¿no? Eso hay que dejarlo bien en claro y hay que indicarlo y señalarlo siempre que lo podamos ver. Ahora que hemos entrado al tema de cómo puede afectar de verdad estos fake news, la desinformación en tiempos de pandemia, ¿qué es en este año que ha sido muy duro para todos, qué es lo que más le ha dado satisfacción de la ciencia peruana frente a la pandemia? ¿Y qué es lo que menos, lo que usted dice, esto es lo que menos me ha gustado, esto es lo peor que yo he visto que ha podido aparecer en la ciencia peruana, ¿no? Este año? Bueno, lo mejor ha sido pues estos jóvenes que han comenzado a investigar cómo sacarnos del tema, del problema, ¿no? Está un egresado de la UNI, Mirko Simic, que está haciendo un gran esfuerzo, tremendo, incluso un poco sacrificando horas de vida con su familia. Su querida Sí, esposa no sí, está muy contenta, que tanto esfuerzo. Es un héroe, ¿no? Un héroe que está luchando, está batallando. sí. Hay otros jóvenes en la UNI que han hecho un respirador, un ventilador automático, que los he visto que han ido a Huánuco, se han desplazado, han ido al hospital. Son realmente guerreros, guerreros contra este enemigo. Estamos en realidad en una guerra mundial, ¿no? Es una guerra mundial contra la pandemia, ¿no? No estamos contra los nazis, la pandemia que es peor porque es un invisible. Y estos guerreros, fenomenales. Está también José Luis Mantari, que igual lucha y no lo comprenden. Hasta ahora no es nombrado en la UNI, está una cosa impresionante, pero siguen luchando. Tienes también ahí a Edward Mala, que es el más comunicativo. Bueno, él ha sido artista, en poco sabe cómo manejarse en esos campos, pero igual está haciendo el trabajo. Eso es lo que más satisfacción nos da a los Ujú. viejos, ¿no? Pero lo peor de todo es lo que sucede con el gobierno, los gobiernos, ¿no? Pues tú sabes que la comisión famosa que nombraron como consejera, asesora del alto Ujú. gobierno, simplemente los ponían ahí para que se crea que están asesorando, ¿no? Porque no les hacían caso Sí, y tuvieron la valentía, ujú. liderados por Edward Málaga, de renunciar en masa a lo que tenía Ujú. que ser. Sí. O sea que lo que disgusta es comprobar una vez más que los políticos no toman en cuenta la opinión de los científicos. Es por eso, bueno, nosotros ya somos viejos, nos dimos cuenta poco a poco, a golpes, ¿no? Tantas veces nos han engañado, nos han Ujú. estafado, ¿no? Desde la época del IPEN en los años 80 y tantos, que nombraban comisión de alto nivel para que aconsejaran qué hacer con el IPEN, después no hacían nada. Ujú. Por eso es que, dicho de paso, tú sabrás, nos hemos decidido formar el Partido de la Ciencia ya de una vez, ya no ir a los políticos, Sí. aconsejarles, pedirles, sino tomar las riendas Ujú. eh, uno mismo, ¿no? Vamos a tocar Ustedes el los jóvenes, tema, vamos a tocar el tema de la política, la ciencia y la política un poco más adelante, porque quiero hacer hincapié, justo en este momento, acerca de ese desarrollo tecnológico que el Perú, el desarrollo tecnológico de ciencia y tecnología, que el Perú no tiene actualmente y que ha sido también evidente en la pandemia, ¿no? Nosotros no fabricamos una mascarilla, nosotros no fabricamos, bueno, y muchos países desarrollados tampoco porque tienen industria en otros, hacia otros eh, segmentos, pero no hacemos una mascarilla, no hacemos ventiladores, sol gel, digo, el sol hidroalcohólico, el alcohol gel el que se usa para limpiarse las manos, se han tenido que abrir los laboratorios para poderlos hacer. ¿Qué ha sucedido? Usted volvió en el 85, 86 al Perú. Al día de hoy, ¿por qué países como países después de una Segunda Guerra Mundial empiezan su desarrollo en ciencia y tecnología para estar libres de no depender de la energía de nadie? Militarmente era necesario. Eh, Se basa la industria en temas de ciencia y tecnología, ¿por qué el Perú no? bueno, lo más difícil de cambiar es la cultura. Esto de las fake news y todas esas cosas, las creencias es también cultural, es Uh más o -huh, menos lo mismo, ¿no? uh -huh, Y la cultura nuestra, que nos han enseñado en la mayoría de las escuelas,
es una cultura pues que no está para resolver problemas, ¿no? Tú sabes muy bien, de repente, porque has leído, lo he vivido en carne propia desde niño, mientras que mi abuelo me enseñaba de una forma, en la escuela, imagínate cómo era en esa época. Llegaba el profesor con una tiza y de un libro copiaba en la pizarra, ¿no? Copiaba. Y nosotros teníamos que copiar en un bloc borrador, se llamaba en esa época, borrador. Lo que el profesor copiaba, nosotros copiábamos. Y luego el profesor nos pedía que lo pasásemos en limpio, o sea que volver a copiar lo que yo había copiado de lo que copió el maestro del libro. Copiar en limpio, eso ya no aguantaba, ¿no? No, pues no Entonces tiene sentido. mi abuelo le dijo, mira, que pase en limpio tu madre, o sea, su hija, ¿no? Clarita, pásale en limpio a tu hijo, ¿cómo vas a perder tiempo en eso? Yo lo voy a llevar a otro lado. O sea que te enseñaban a copiar. Y luego, ojo, los exámenes, ¿cómo eran? Los exámenes eran 4 por 7, 7 por 9. Y si no respondían, te caía un palmazo, un palmetazo así. ¡Tan! Tremendo, ¿no? O sea que, ¿quién descubrió la América? ¿Quién fue el que ganó tal guerra? Si no contestabas, y los niños vivían orgullosos diciendo, yo me lo sé de memoria, decían, Ujú. los mejores estudiantes, ¿no? Esa es la cultura que hemos aprendido de los viejos, ¿no? Y los menos viejos todavía hasta ahora existen. Ahora en la pandemia, por ejemplo, en la televisión han pasado algunos tramitos que dicen 2 minutos para aprender matemáticas, profesor de matemáticas, 2 minutos para que la gente se interese en las matemáticas, Mm. los trucos para multiplicar por 11. Dios santo, usan la televisión, Entiendo, tremenda entiendo. tecnología, para hacer lo mismo que mi profesor Ujú. enseñaba hace No, 60 años. es impresionante, es impresionante. Yo he visto parecido, mucha gente que empezó a compartir un video de cómo resolver un binomio cuadrado, haciendo un truco cuando es simplemente razonamiento y leyes del álgebra, ¿no? Que podrían pues hacer razonar a cualquier joven para que resuelva y nunca falle, porque si te olvidas el truco, ya no puedes multiplicar porque no razonas. Esto quiere decir que hasta el día de hoy no creamos conocimiento, sino que copiamos. Copiamos, entonces, Y ¿cómo? copiamos, entonces ya está, los Ahora mismos. bien, la clase dominante, el grupo dominante, económico dominante del Perú, tú sabes también que esto viene pues de la época de los españoles, ¿no? Que tienen el modelo de producción basado, esa frase fea que suelen, el solo barato, ¿no? Uh -huh. Eh, tienen los recursos mineros que son del Estado y que no es de nadie y que lo pueden conceder a una empresa privada e internacional sobre todo, vienen y los peruanos lo único que hacen es sacar esa tierra y se la exportan y los que dominan esa industria viven muy bien, son súper platudos, están felices, entre comillas, no sé si serán felices, pero están, no necesitan más. Eh, la exportación de materias primas para ellos es suficiente. No solamente minerales, sino también pesquería. Aunque destruyan Mm. todo, yo por ejemplo he vivido en Chimbote los pesqueros han hecho una basura de lo que era antes un paraíso turístico, una bahía, pero de ahí han sacado plata, ahora viven con mucha plata, mucho dinero, qué sé yo, se han puesto a la banca, etcétera. Están felices, esa es la clase dominante del Perú. Por eso es que no se ha cambiado, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta es que podrían ser mucho más ricos si hubieran invertido en educación, porque lo que más vale hoy día es el conocimiento. De repente hubiéramos tenido importación de capitales de Entel, de Google Mm. o de grandes empresas, porque saben que acá hay conocimiento, pero como no hay, vienen solamente los mineros y los de agricultura barata, etcétera, y con ellos es suficiente. Y eso va a empeorar la situación social. Tú has visto cómo han tomado las carreteras acá, porque no le han enseñado bien a los peruanos pobres a utilizar el conocimiento, solamente pueden utilizar las manos y les pagan 600, 700 soles, con lo que no pueden vivir, por lo tanto protestan y la violencia se vuelve cada mes más Claro, es un legítimo. sostenible, ¿no?
Entonces, fomentar la investigación, fomentar el poder dar valor agregado a los recursos, cambiar la mentalidad de la extracción, de lo fácil, sino irnos a la creación de universidades, de centros tecnológicos potentes que puedan atraer inversión de otro tipo, tecnológica en este caso. ¿Usted está a favor de la ley universitaria? A favor estamos, creo que todos los que hacemos investigación, de la mejora y de la defensa de la ley universitaria frente a los lobbies de empresas de educación. Mira, yo ya ahí tengo una posición singular, ¿no? Francamente, no me interesa mucho que el gobierno esté dando leyes de acá para allá, pero me exaspera, me enoja, me embronca que hayan abandonado la educación estatal. O sea, no, la uni, cuando yo ingresé teníamos algo así como 10.000 estudiantes, hace 40, el año 67, ¿no? Hasta ahora tiene el mismo número de profesores y el mismo número de alumnos, grosso modo, ¿eh? Grosso modo. La población se ha triplicado. Entonces, el Lima Norte, que antes era un bosque completo, chacras, ahora está llena de gente. Si el Estado no ha sido capaz de triplicar la capacidad de la UNI y ha permitido que ahí surjan, creo que hasta 10 universidades. Me acuerdo cuando atravesábamos esos bosques, esos campos para ir a Lipén, que yo trabajaba en Guarangal, mis amigos me decían, oye, tú que eres famoso, hay que hacer una universidad privada acá, mira, aquí este es el futuro. Digo, estás loco, tenemos que fortalecer la universidad de ingeniería. ¿Para qué meterse en ese tipo de cosas? Eso tuvo que hacer el Estado. O sea, para mí, que esté dando leyes, más bien, más parece una especie de lavarse las manos, ¿no? Ya, que el sector privado invierta y que haga buenas universidades. Oye, ¿y tú? ¿Cómo es? Yo tengo entendido que en Polonia, mira, me he enterado que en Polonia había universidades privadas, ¿eh? Y lo que hizo el Estado es fortalecer la universidad estatal y las privadas desaparecieron, no había mercado para ellas. Acá más bien el Estado se está retirando y obviamente pues se van a hacer más universidades, porque si la gente no tiene plata, si tú solamente tienes para comer y dices a tu hijo quiere ir a la universidad, pero no ingresaba a la uni, ahí muy difícil, imposible, pero hijo, no tengo plata, tengo 100 soles. Bueno, acá hay una universidad que te cobra 200 soles al mes, puede hacer un esfuerzo. ¿Qué puedes exigir tú? ¿Qué universidad le va a dar eso? No le vas a exigir a los ricos que te hagan una universidad por 100 soles, porque eso quieren plata. Es el Estado el principal responsable. Creo que en lugar de estar luchando por leyes hay que luchar para que el Estado invierta más en la universidad estatal para que haya más vacantes. Tú, por ejemplo, estás allí en Francia y seguro que si tú regresas a Perú te van a ofrecer 1.400 soles. ¿Quién va a venir? Tiene que el Estado pagar bien a sus profesores, tiene que invertir en la universidad estatal para siquiera poder merecer la atracción de los estudiantes. Aquí quiero hacer un comentario porque sí, si bien es cierto, estamos de acuerdo en que tenemos que potenciar las universidades públicas, y las universidades públicas, en este caso San Marcos, Uni San Marcos Agraria y todas las del país que tienen el grueso de estudiantes, deberían ser las mejores, con mejor capacidad, con la mejor tecnología, con los mejores docentes, y con un amplio espectro, una capacidad de recibir estudiantes mucho mayor. Eso estamos de acuerdo. Lo que también tenemos que estar de acuerdo es que la investigación en esas universidades tiene que levantarse terriblemente, que la investigación va de la mano de este potenciamiento de capital humano en universidades, de gente, del sistema, que la universidad funcione adecuadamente para poder generar conocimiento adecuadamente, y que si bien es cierto, las leyes todo esto han dado un mínimo de calidad en general, porque la universidad pública se tiene que impulsar, sí, se tiene que mejorar, sí, pero no podemos dejar
eh, al resto de personas sin un mínimo de calidad. Entonces, una ley que por lo menos da un mínimo de calidad y que no deja que universidades que no lo cumplan continúen engañando a las personas, era lo mínimo que se podía pedir, partiendo de que en algún momento se tiene que levantar la universidad pública y fomentarla y hacerla, pues, volver a donde siempre nunca tuvo que dejar de estar, ¿no? La Universidad de Ingeniería, la mejor ingeniería del Perú, con los mejores laboratorios, con los mejores docentes y con los estudiantes más capaces. Eso es la idea. Yo veo acá las escuelas de ingenieros, veo cómo se centran y se especializan y hacen de verdad toda una industria alrededor del conocimiento que son las escuelas y las universidades, y es a lo que tenemos que aspirar, pero no podemos dejar que las otras, a menos que las queramos dejar morir, y a la gente que está estudiando en estas universidades, dejarlas seguir engañadas y que al final no encuentran trabajo y sumen a mayor cantidad a la pobreza en el país, es simplemente decirle a las universidades estatales, públicas, privadas, que sin calidad no pueden estar. Es lo mínimo que le podemos exigir al Estado, ¿no? Que nos No, defienda sí, frente a... tú tienes razón, ¿no? Pero como te digo, para mí no es mi prioridad porque el principal responsable es el Estado y si exigimos que el Estado Uh-huh. quintuplique su capacidad de profesores y de alumnos bien pagados y con becas, ya las otras mueren solas. No, ya no tienen. No, por supuesto. En Francia a nadie se le ocurre crear una universidad privada porque, bueno, ahí No, ya fracasa. no es En que no Estados, es en porque Estados Unidos, no es negocio. es negocio, ¿no? En Estados Unidos, tú sabes que la universidad más innovadora que es calificada todos los años es la Universidad del Arizona State University, que es estatal, ¿no? Uh-huh. Y claro, hay por supuesto algunas privadas bastante prestigiosas, pero allí los mejores pagados en Estados Unidos son los de la universidad estatal. Sí, es que Ahora, cuando ese tú, fomento esta ley de... que tú, esta ley que tú señalas, por ejemplo, tiene también su parte perversa como consecuencia. ¿A qué me refiero? Que las universidades que tienen poder económico se están jalando a los mejores científicos de las estatales que no les pueden pagar, ¿no? Se van, se van. Yo conozco a muchos, ¿no? Que la uni le ofrece 1.400 soles, la otra 25.000 soles. ¿Y por qué le ofrece Clarísimo. 25.000 soles? Porque sus alumnos pagan $2.000, que no saben algunos. Es bien curioso. Mira, yo he enseñado en varias universidades privadas, en la UPC, por ejemplo, en la Cayetano, en la Católica, cuando era más joven, ¿no? Pero en alguna de esas universidades, prácticamente, tú tenías que aprobar, aunque no supieran. Bueno, otros tendrían que aprobar y yo me salí, ¿no? Es decir, prácticamente esos chicos salen del colegio y entran solamente porque pueden pagar $2.000 o $1.000, nada más. Adentro, tú tienes que ponerle problemas que a su nivel, ¿no? Una anécdota te cuento de la anécdota. Tú que eres físico comprendes rápidamente, ¿no? Tienes un punto en el eje Z a 1 metro, una carga Q en el eje Y a menos 1 metro. Calcular el campo eléctrico en el punto Z. Le tomas el examen y cambias la coordenada de menos 1 metro a 1 metro y te dicen, profesor, ese problema no hemos hecho en clase. Okay. O sea, cuando tú, por eso digo esa ley, yo ni la leo porque francamente me molesta ese tipo de cosas. El hecho de que tú digas tienen tan licenciadas porque tienen un edificio gigantesco, lujoso, etcétera, y con alumnos que realmente no entrarían de ninguna manera a la uni, ¿eso es calidad? O cuando pagan a investigadores para que pongan su nombre allí en un artículo y tengan, no, eso es, o sea, el Estado de todas maneras no se debe salvar de esto, tiene Uh-huh. que tomar su responsabilidad. Por supuesto. Y esto que nos Ahora, dice y esto que nos dice claro, que la calidad
en este caso es totalmente relativa, porque la calidad con respecto a qué, para poder licenciar una universidad, es algo muy interesante, Hay porque una, hay una multiplicación, ¿no? Es profesor por alumno por infraestructura. Si uno de esos es cero, a cero. Pierre Duchenne, que es premio Nobel, tú lo has escuchado hablar, él visitó al Perú en los años 75, por allí, y conversábamos con él cuando estaba vivo. Nos dijo algo muy interesante que es lo que aplicamos nosotros también en el CEPRESIT y mi abuelo lo aplicaba muy bien, ¿no? Dice, un buen profesor no necesita laboratorio. Yo, por ejemplo, decía él, enseño física en la playa, con la arena. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, entre tantos ejemplos, pongo arena de diferente grosor del grano, hago la pirámide y veo que los ángulos son diferentes. ¿Por qué los ángulos son diferentes en la pirámide? Problema. ¿Ah? De modo que, en cambio, en estas universidades que tienen mucho dinero, no se les exige ese tipo de cosas. Son un problema de secundaria prácticamente. De modo que es muy discutible, ¿no? Por eso lo real es que hay que exigir al gobierno que fortalezca, porque de lo contrario se va a lavar las manos, ¿no? No, dice, yo estoy luchando por la calidad, estoy exigiendo con esta ley. Oye, ¿y tú? O sea, hay que tener cuidado, por eso es importante que menciono. eso, es importante que lo comente, es importante, muchas personas que están, van a ver esto desde otro punto de vista ahora y van a poder no solamente exigir al gobierno mayor calidad en las universidades, no mayor calidad, que ya muchas la tienen, una inversión mucho mayor a las universidades públicas, ¿no? O sea, yo soy de la UNI como usted, y yo qué más quisiera ver a mi universidad liderando en la región la ingeniería, ¿no? La ciencia, o sea, sería estupendo. Bueno, pero para eso, pues tú sabes muy bien también que el presupuesto es limitado. Yo siempre, mi posición es que hay que reinvertir, o sea, redistribuir los recursos, los presupuestos. El presupuesto tiene que ser rediseñado, ¿no? Porque actualmente las prioridades que da el Estado se reflejan en las remuneraciones que dan a sus diversos sectores, ¿no? Claro. Si tú tienes, por ejemplo, a los fiscales que ganan un platal, los jueces que ganan un platal, la Contraloría, la SUNAT, el Banco Central de Reserva, todos estos entes que son para mí menos importantes que la creatividad, la innovación, que genera riquezas, esos son los que se llevan la plata. Ahí hay un tipo creo que es de Contraloría, que solamente por bono de producción, 200.000 soles al año. O sea, Es real, ¿no? y claro, cuando te dicen que no hay plata es porque está mal distribuida. Tú También sabes nos que dicen, hoy en día un policía con todo respeto, respeto a los policías, que se preparan 6 meses después del colegio, ganan más que un profesor de la universidad y se jubilan a los 50 años con el mismo sueldo. En cambio, el profesor de universidad termina ganando una pensión de 1.000 soles, a la miseria prácticamente. Eso es el Estado que tiene que repriorizar los sueldos, las prioridades completas, pero ahí va, como dicen, chocar con chocano, porque se le no, por supuesto. van a agarrar ahí los grandes. Pasa en todos lados. Y eso quiere decir que tampoco hay dinero para poder repatriar científicos a las universidades. He visto que en Concitec, en diferentes instituciones de ciencia e innovación, han intentado repatriar científicos por cierto tiempo para que estén dentro de los laboratorios, de buena fe, pensando que podrían quedarse después si es que la universidad podría abrirles alguna plaza. ¿Usted cree que esta repatriación de científicos puede reemplazar una carrera del investigador como en los países que tenemos al lado, como en Argentina, Brasil, Chile? Bueno, mira, no es que yo tenga que creer o no, es simplemente lo que se observa claramente es eso. Yo he hecho entrevistas a muchos científicos jóvenes y nadie se atreve a esa aventura, ¿no? Allá tienen pues toda una carrera, Estados Unidos están muchos en famoso track tenure, ¿no? El nombramiento. Mucha gente dice, en Estados Unidos no hay carrera. Digo, ¿estás loco tú?
ahí los jóvenes pelean por un puesto y es una carrera y luego son nombrados a vida, nadie los saca. Ujú. Es, porque dicen, oh, si hacemos una carrera se van a clavar y no para siempre. O sea que como si que en otros países no existiera eso, en Francia mismo existe Claro. las carreras son estables y Francia, Alemania, Estados Unidos, por todos lados. Ahora, claro, en Estados Unidos, además de tener el tenure, o sea, el nombramiento total, tienen gran cantidad de plata para proyectos que además de eso reciben plata, pues 5 millones de dólares para un proyecto, para un investigador, pero ese es el adicional. Acá piensan que solamente existe eso, el adicional, el proyecto, ¿no? Claro, eso como te digo es un asunto del grupo de poder que gobierna con su ya todo establecido y nadie se atreve a cambiar las cosas. Pero Usted, no, yo creo que la práctica ha demostrado que los jóvenes difícilmente van a regresar, ¿no? Y yo mm, incluso lo que digo últimamente es ustedes prepárense para hacer lo que les gusta, no necesariamente venir a Perú. Mi caso personal, por ejemplo, yo vengo a Perú, ya no es por cuestión, vengo a Perú porque como ya te mencioné, he sido criado, educado por un amauta, y no solamente lo que te he señalado, ¿no? De la parte científica, sino una especie de atadura psicológica al Perú. Yo no puedo vivir fuera del Perú. Cuando salgo a una conferencia, incluso tú ves mi pasaporte, llego 2 horas que ya empezó el Congreso y me regreso 2 horas antes de que termine. O sea, una desesperación por regresar al Perú. Alguno de mis pesadillas es que me encuentro fuera y no puedo regresar, es una cosa impresionante. que cierran la frontera, pesadilla de muchos ahora, que no podemos regresar a ver a la familia. Exactamente, ¿no? Caracho. Pero eso es una cosa ya personal, o sea, uno tiene que estar donde le gusta, donde está bien. Cuando estaba en el SACLE, por ejemplo, pedí expresamente que no me descuenten lo que corresponde a la jubilación. Creo que era un porcentaje, ¿no? Claro, claro. Me enteré, me enteré de que yo podía solicitar eso. Y me enteré por un iraní que también tenía la intención igual. ¿Para qué se van a quedar con mi plata ni hablar? Yo me voy a volver a mi país. Le pedí, no dejaron. Igual en Alemania, cuando yo por todos lados donde iba ponía, no me descuenten eso. Y porque esa fue una voluntad ya de antemano, ¿no? Dicho de paso, Claro. cuando me fui a Francia, eh, a hacer el doctorado, quería regresarme lo más pronto posible y la tesis famosa de tercer ciclo la hice no en 3 años como lo hacían mis colegas, sino en un año para regresar lo antes posible. Pero el SACLE, el jefe me dijo, oye, has hecho un buen trabajo, me interesa que te quedes acá, te, te damos esta, le llaman allá la Bourse de John Chercheur, para que hagas una tesis de Estado. Ahí descubrí que yo era un poco vanidoso, porque dije, su doctorado de Estado, no me puedo regresar sin, sin este grado, ¿no? Pero apenas pude, me vine antes incluso de terminar mi contrato allá y, y estuve acá, tranquilo. Pero esa es una cosa personal, ¿no? Claro. La mayor parte de los jóvenes tienen todo el derecho de estar donde mejor los traten y no en un lugar donde aparentemente no los quieren. En la práctica, la demostración es que no nos quieren, porque quieren abogados, quieren jueces, quieren policías, militares. De repente está bien, de repente habrá algún gobierno que cambie de opinión y nuestro país saldrá a un nuevo proceso histórico, porque tú sabes muy bien, si ves la historia, los países que tomaron decisiones apropiadas durante una crisis, Alemania, por ejemplo, la hambruna, Ujú. tomó la decisión de fomentar la tecnología, ahora es el motor de la Europa, así Europea. que ojalá que la pandemia, aunque no lo creo, sirva para que algo cambie en el Perú, ¿no? Para la creación de centros de investigación alrededor de ciertas temáticas. Para la carrera del investigador no lo sé. Sería estupendo poder tener, aunque sea un preproyecto, no sé qué se tendría que hacer para poder tener pensar a futuro en una carrera del investigador peruano, para tener a nuestros científicos en el Perú y no solo peruanos, a los que quieran regresar a hacer ciencia en el Perú, ¿no? Algo muy importante. Usted
En Sinapsis, en el encuentro de científicos peruanos en Europa de hace algunos años, estuvo la expresidenta del CONCITEC, Fabiola López Velarde, y le hicieron una pregunta muy importante, era ¿por qué no había concursos de ciencia básica? De ciencia básica, ¿por qué no, ese año no iba a haber o por qué no había, se había solamente decidido dar dinero a proyectos de ciencia aplicada? Usted, si usted fuera el presidente del CONCITEC, si usted dirigiera o tuviera la posibilidad de decidir qué es lo que se tiene que invertir en el Perú, en qué líneas o de qué forma, ¿la básica o la aplicada? ¿Usted cree que es más importante? No son importantes ninguna por encima de la otra en esta situación. Las dos tienen la misma importancia, Uh -huh. pero además yo siempre un poco que discuto con gente que piensa de esa manera y también mostrándole la historia, ¿no? Porque no se trata de que yo creo, ¿no? La historia ha demostrado que las ciencias básicas generan las revoluciones tecnológicas y comerciales. Eso está, la historia está escrita ahí, no tienen por qué inventarse. Imagínate este técnico que descubrió los rayos X de pura curiosidad, Wilhelm Röntgen, siglo XVIII o XIX, perdón. Pura curiosidad, era básico. Se descubrió luego los rayos X. El famoso tema de la web, ¿no? Claro. La curiosidad por conocer el origen del universo hace que los jóvenes inventen cosas, porque eso de hacer investigación básica requiere también que inventes instrumentos para tu curiosidad básica. Y se inventa pues la web. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, estuve en Berkeley un tiempo ahí en el Laboratorio Nacional. La discusión de ese momento era el telescopio Hubble. Los americanos decían, ¿cómo es posible que inviertan tanta plata en un telescopio en el espacio cuando en la Tierra hay problemas? Porque también en Estados Unidos es eso, ¿no? Y de repente me explican a mí y me dicen, miramos esto. Antes era imposible hacer eso, porque ¿a quién se le ocurre tomar fotos en el espacio, traer su placa fotográfica para que sea revelada acá? Han tenido que inventar un dispositivo que para la curiosidad han tenido que inventar un dispositivo que convierte la luz en corriente eléctrica y luego en señal electrónica para enviarla y recibirla acá. Se gastaron $2.000 millones por esa curiosidad, pero ese invento sirvió de patente para hacer todos los instrumentos que ahora conocemos, pues, ¿no? De la televisión, los celulares, cámaras fotográficas. Y en 2 años recuperaron toda la inversión. O sea que eso de que la básica no sirve para nada es una ilusión, digamos, una cosa que más limita con la ignorancia de la historia, ¿no? Entendido, y que quede registrado, porque a mí me pareció también de muy poco conocimiento, porque nosotros que hacemos física aplicada, partimos de la física básica, porque sin la física básica no podemos explicar qué está sucediendo con cualquier aplicación que queramos hacer, y partimos de todo lo básico. Eso es así. Yo trabajo en un laboratorio semi-industrial de sensores, y si no fuera por el entendimiento que tenemos de la física detrás de las estructuras que estamos fabricando, no podríamos hacer ninguna cuestión aplicada. Es más, no podríamos tampoco mejorar las que existen, porque no sabemos qué está sucediendo. Entonces, para un investigador que se ningunee o que digan que no es importante para un país en desarrollo que intenta posicionar la ciencia, su ciencia básica, a nosotros nos duele, pero porque es importante. Ojo, la aplicada también, la innovación que se tiene que hacer alrededor también. Le hago una pregunta acerca de la ciencia y la política. Sabemos que la ciencia y la política tienen una relación porque no podemos hacer ciencia en el Perú sin fondos, no podemos pensar en crear laboratorios, tener más repatriados si es que no tenemos decisiones políticas en su momento. Usted cuando volvió al Perú no pensó nunca, pasados los años, y darse contra la pared, porque usted ha mostrado, nosotros hemos visto todos los videos que se tiene buscando a los actores políticos para preguntarles sobre ciencia, cuándo se va a invertir en ciencia, el ministerio en su momento, carrera de investigador, eso lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Usted nunca dijo, tengo que tomar el toro por las astas y yo voy a entrar a la política.
No, pues eso tal vez fue un error, ¿no? Porque uno estaba acostumbrado a la ciencia, había sido educado para la ciencia, me gustaba hacer eso, y ya sentí, digamos, como una necesidad de luchar por la ciencia. O sea, eso nació sin querer, ¿eh? Porque cuando regresé a Perú en el año 1980 a ver, 81, para ver cómo era, todavía yo estaba en Saclay, y me dijeron que sí, podía haber trabajo. Estábamos en noviembre de 81. Entonces ya, muy bien, le dije, me voy a Saclay, tengo que renunciar porque tengo allí, hay que hacerlo con tiempo. ¿Puedo venir en mayo, en abril? Sí, ok, me vine. Saclay, dicho se paso, se portó muy bien conmigo porque me pagó todo un container para transportar mis cosas increíble, buena gente. Así que agradece así a Saclay. Pagaron todo para mis cosas, bueno. Pero acá $100 al mes, imagínate. Eh, ya yo estaba por regresarme a Francia porque simplemente no podía vivir, ¿eh? Claro, Ya claro. es una cuestión de supervivencia. Exacto. Pero menos mal que frente a la uni tengo la suerte de contar con una tía que vive en plena esquina de Javich, en la primera casa de Ajá. Javich, Ah, mira. de 3 pisos. O sea, tenía plata, digamos, me alojó, me alimentó, y gracias a ella, Estela Meléndez se llama, me quedé. Carlos Bustamante, que llegó el mismo año que yo, le ofrecieron lo mismo en la San Marcos, pero como no tenía una tía rica, se volvió Se volvió. a Berkeley, ¿no? Pero a partir de ese momento comenzamos a luchar, dije, o me regreso a París o lucho, pues no Ujú. puedo quedarme también ahí inerte, ¿no? Y comenzamos a luchar, formamos la Asociación de Profesionales Nucleares en el IPEN, nos peleamos allí, y la prensa no nos hacía caso, tomamos el local, y se formaron comisiones, me expulsaron, bueno, nuevamente me quedé sin trabajo, menos mal que tenía amigos en el extranjero, me invitaron a varios sitios, tenía ahí para escoger, me invitó Mm. el CNRS, el GCI de Alemania, dije ya conozco Francia, me voy a Alemania. Alemania, y después digo, ¿puedo venir el próximo año? Sí, cómo no, me vine para, después de ahí me fui a Estados Unidos, pero siempre batallando, siempre luchando porque tenía que regresar al Perú. Los alemanes me querían bastante, al punto que el jefe, el gran físico Peter Ambruster, que era el experto máximo, fue jefe del reactor nuclear de Grenoble, Mm. del, del Instituto Lao Langevin. Él me dijo, Modesto, te voy a invitar a un sitio único, exclusivo. Me llevó a un congreso donde estaban los asesores del presidente de Estados Unidos y el de la Unión Soviética. Era un grupo de élite de científicos. Yo estaba acompañando, de cierta manera. Ujú. Y la prensa estaba allí y me pidió una entrevista a mí. Dije, pero yo qué tengo que ver en esto. Justamente la entrevista que le pedimos a usted es para preguntarle qué diablos hace usted acá. Porque eran las potencias nucleares que estaban allí, eh, los científicos que Claro. trataban de establecer políticas para que no se hagan bombas, ¿no? Ah, mira. Y entonces me pidieron ¿cómo se llama? Esta conferencia de prensa, una serie de preguntas, ¿no? Y digo, bueno, mi país ha firmado un tratado de no proliferación de armas nucleares, Ujú. por lo cual nosotros no tenemos lío en este entierro, porque Ujú. ya firmamos, nos hemos Ujú. comprometido. Pero ahí se me prende la chispa, y digo, sin embargo, en mi país, a pesar que hemos firmado de no hacer aplicaciones militares, el instituto nuclear está repleto de militares. Es más, dirigen el instituto y además me han votado. Y además me han votado, se comportan como militares. Pero eso me salió, o sea, no estaba planificado, me salió espontáneamente. Y así está Chile y así está Argentina. Estos institutos nucleares están con militares. ¿Cómo es posible que uno firme un tratado de no hacer aplicaciones militares y lo llenan de militares? Bueno, pensé que iba a quedar nomás allí, salió Ujú. varias agencias internacionales de noticias y el comercio lo replicó en su sección internacional. Entonces, poco a poco
ya las fuerzas de los militares se fueron minando, todas estas cosas fueron cambiando y regresamos, pero igual los políticos no nos hacían caso, todo honestos. Eh, eh, Como tú habrás seguramente enterado, eh, vienen al ESI, prometen y luego hacen todo lo contrario. Dicho sea de paso, a quien yo tengo que reconocer que algo hizo por la ciencia y la educación es al Cholo Toledo, que desafortunadamente era también con costumbre rara, ¿no? ¿Por qué Ujú, Toledo? Porque pasó el sueldo de los profesores de, de 1000 a 6000 en la UNI, ujú. si no, mucha gente no hubiera podido trabajar allá, ni yo No, pues, tampoco. Él pasó así por ley, ¿no? claro. Al IPEN también, el IPEN le dio un sueldo, antes ganaban 2000 soles, pasó a 7000 soles, a 9000. A mí me tocó 8500, ya se podía vivir. Eso fue Toledo, después ya no ha habido aumentos de importancia. Eh, Él lo hizo porque muchos lo acusaban de que él no era economista, sino era un economista de la educación, una cosa, Mm, que es lo más valioso justamente porque él que sabe el valor de la educación, ¿no? Los otros solamente son economistas, no saben el valor de la educación. De modo que, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que ya en los políticos no hay esperanza, pero tampoco queríamos meternos en política. Eh, no, no es nuestro, yo me aburriría tremendamente, para serte franco, ujú. estar sentado en este congreso, ver perdón, las cosas que se dicen allí sin sentido. Sería un trabajo bastante desagradable, ¿no? Eh, Dicho se paso, algunos partidos me han propuesto en varias oportunidades estar en la lista, pero no he aceptado porque no me parecía un trabajo agradable para un Ujú, ok, científico. pero Pero, pero, pero creo que los jóvenes tienen que sacrificarse, pues porque si no estamos mal. Justamente hablé con Sagasti porque me invitó a su congreso. No quiero ser infidente, ¿no? Pero digo, ¿y por qué tú te has metido en esto? Le pregunté. Y me contestó, porque si no se meten los otros, pues efectivamente, ¿no? claro, Si los científicos no se sacrifican en esos puestos, vamos a tener lo de siempre, ¿no? Que no claro. buscan el progreso del país, buscan la prensa porque ellos dependen de la prensa, de los votos, y para buscar Ujú, votos quieren escándalos, acusar, tumbarse al gobierno, a esto, al ministro, porque eso les da prensa. La claro. Comisión de Ciencia y Tecnología no da prensa, pues eso nada, a nadie le interesa, ¿no? Creo que Hablando por eso del, ustedes jóvenes tienen que meterse en esto. yo creo que en este momento hay muchas personas que lo están pensando seriamente, con muchas personas que conozco están tratando de formarse un poco para comprender cómo es que se maneja el Estado en sí, para no hacer tampoco papelones, porque ya para Claro, papelones nos sobran, ¿no? O sea, nos sobran personas que hacen dicho, papelones. Entonces, dicho sea de paso, Nahuel, yo me di el trabajo, un poquito pensando en ello, en hacer un doctorado en gobierno y políticas públicas. Y me inscribí en el Instituto de Alan García, hice los 3 años de estudio y mi tesis fue una pelea contra el jurado, porque el jurado era amigo de Alan García, yo estaba demostrando que Alan García hizo mal gobierno. La sustentación ah, fue ujú, una guerra más que una sustentación, pero bueno, caracho. ahí logré comprender cómo era el mecanismo del Estado y todas Ujú. esas cosas. Así que 3 años de estudio en eso y un doctorado me dan la autoridad como para decir a los jóvenes que tienen que tomar el gobierno, tienen que tomar el Estado para hacer del Perú un país diferente. De lo contrario, no hay forma. No se puede. Mira, ve, déjame decir una cosa. Eh, Tienen todo el derecho, sí, por supuesto, pero no creo que van a lograr gran cosa si se colocan en la lista de estos partidos que ya sabemos que los están usando para ponerlos allí, un nombre, ganar votos. Pero si quieren cambiar realmente con fuerza, tienen que unirse, tienen que tomar el partido de la ciencia, dirigirlo y conducirlo al poder. Con esta frase que ha nacido, sin ciencia no hay futuro, que en cierta manera lo venimos diciendo ya desde el primer ESI,
Los jóvenes tienen que tomar esto. Yo te convoco a ti y a todos los jóvenes que tomen poder en este partido y hagan suyo. No hay ahí tampoco ningún propietario, tiene el mismo sentido que el ESI. Ahí no hay jefe, no hay presidente, no hay nada. Es un partido científico que intenta fomentar la ciencia, la tecnología y la educación para que las generaciones que vengan tengan la oportunidad de dar valor agregado y salir de la pobreza. Ah, perfecto. No, muchas gracias por la invitación y estoy seguro que muchas personas que están viendo este video van a tomarlo en cuenta, porque es el momento. Hoy día, antes de esta conversación, conversaba con unos colegas y decíamos, si no, ¿cuándo? La crisis es ahora, o sea, si no, ¿cuándo? O sea, es el momento. Lamentablemente, como también se lo comentaba a un amigo nuestro en común que estaba postulando al Congreso, eh, es difícil, ¿no? Porque uno está formado para ser científico y la ciencia es nuestra pasión. Y dejar de hacer lo que nos apasiona, por ser en este caso, hacer política, es duro, es una decisión que tiene que estar muy bien pensada, porque sencillamente no es fácil decidirlo. Y por un lado también es un poco triste porque si muchos científicos nos vamos al lado de la política, estamos dejando a Perú sin investigadores también, al menos con algunos menos, ¿no? Pero bueno, es un costo que hay que asumir. Y sí, yo coincido con usted en que los jóvenes son los que tienen que tomar la batuta en este momento para poder posicionar la ciencia, su importancia en el Perú, en la agenda política que se viene ahora para el año que viene, ¿sí? Eh, y de ahí para adelante, si no lo hacemos nosotros, como dijo el presidente Sagasti, van a entrar los demás, ¿no? Y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo y obteniendo los mismos resultados. Yo recuerdo una entrevista de usted con el presidente Sagasti hace muchos años, en donde usted era partícipe del Ministerio de Ciencia, el señor Sagasti no. Después de unos años, recuerdo otra entrevista donde él dijo, bueno, que había pensado bien las cosas y que ahora sí estaba de acuerdo con un ministerio de ciencia y tecnología. Actualmente hay un proyecto de ley donde va a haber una secretaría de ciencia, la ciencia por un lado, la innovación por el otro, con tal vez el COSITEC desaparecería. Entonces, yo no sé si usted tiene alguna opinión al respecto. ¿Ha leído este preproyecto de ley del señor Sagasti, del presidente Sagasti? Sí, sí, leído. Bueno, uh, la idea del ministerio nadie la quería pues hace buen tiempo, ¿no? Y tiene muchos adeptos ahora, ¿no? Incluso la anterior presidenta del CONCITEC, que se oponía así de manera casi, casi fanática, diríamos, al final dijo, sí, pues necesito un ministerio porque tengo todos los deberes y no el poder de ministra, ¿no? Tarde se dio cuenta porque ella perdió la oportunidad porque Humala lo había prometido, incluso había prometido la carrera del investigador y esa gestión del IPEN de ese periodo se opuso a las dos cosas, o sea, se opuso a la idea del presidente. Y un día me atreví a preguntarle con mi cámara a Humala, ¿no? ¿Por qué no has hecho esto? Y él dijo, porque el CONCITEC no ha hecho su trabajo. Aparentemente el CONCITEC, bueno, no aparente, se había opuesto a esto, ¿no? Pero actualmente ya la idea del presidente Sagasti está contra el ministerio, la, digamos, la parte de los líderes de la ciencia, los líderes políticos de la ciencia están contra eso, ¿no? Porque se teme que esto se convierta en una burocracia. No entiendo. Yo en ese sentido creo que lo único que pedimos es que el CONCITEC suba a nivel del ministerio, no crear burocracia ni más empleados, que tengan más poder, nada más, para que... No Pero sería ahora con la idea que tienen crear una secretaría de la PCM, pero la PCM tiene tantas secretarías que no sé muy bien cuál sería la importancia que le dan a la ciencia y la tecnología. Quieren también hacer un puesto de asesor, pero un asesor es asesor. En todo caso, yo, como diríamos, hay que darle como dicen, el derecho a la duda. Y el presidente Sagasti va a inaugurar el ESI que comienza el 2 de enero. Y seguramente que ahí nos va a decir qué es lo que espera, ¿no? ¿Qué es lo que se espera a futuro de esto? Claro, claro. Sería un buen momento para que usted
Claro, lo importante es que el Perú sea suficientemente atractivo para que regresen jóvenes, peruanos y no peruanos. De eso se trata. Si no es necesario un ministerio, ¿quién va a crear la carrera de investigación? ¿Quién va a crear esa situación atractiva? ¿Cómo lo van a hacer? Si encuentran ideas mejores, bienvenidos, ¿no? El tema es que se dé en la práctica lo que se necesita, se requiere talentos. Los países, como dije al inicio, se están peleando por los talentos científicos, se están atrayendo, Sí, sí, sí. ofreciendo becas, ofreciendo empleo. Ahora los chicos toman la internet, se comunican con cualquier investigador de cualquier parte del mundo, ¡blum!, se van sin ninguna dificultad y nos quedamos sin ellos. Y si quieren regresar, los tratamos tan mal como Eso es recientemente totalmente decía, cierto, ¿no? recientemente hacía la entrevista, y lo pueden ver ahí en el sitio cienciaperú.tv, a una joven de la Católica. Y le digo, pero ¿vas a regresar a la Católica? Sí, he conversado, pero me dicen que esperan que se jubile alguien, ¿no? O sea, que esperan que se jubile alguien. ¿Cuándo? O sea, no quieren aumentar el número de plazas, esperan que la gente se jubile. Ahí también es interesante esa ley de universitaria que conversé con Daniel Mora, que dicen que era la presión de la asociación de docentes, ¿no? Que en lugar de aumentar el número de puestos en la universidad estatal, lo que hay que hacer es votar a los viejos. O sea que no está la intención de fortalecer la universidad, sino mantenerse con el mismo número de efectivos. Y obviamente así pues los jóvenes tendrán que esperar que la gente se vaya muriendo, ¿no? Es una cosa impresionante. No, por supuesto. No, no, es que sencillamente un investigador no va a regresar al Perú para ser docente o docente investigador bajo el régimen universitario. Es muy difícil porque si está trabajando afuera, sencillamente tiene otro sistema, tiene otra forma de... Es muy difícil. Tendría que darse... No, no, es Solamente muy con difícil. decirte que si terminan a los al momento de jubilarse, termina con una pensión de 1.000 soles, No, ya es, no, no. es pensar en... Ahora la doctora Fabiola León Velarde, porque yo le he hablado de este tema y públicamente además, dice, lo que pasa es que con este sistema que estamos inventando, los buenos investigadores, que van a ser pocos, van a ganar tan bien que van a ahorrar para su jubilación. Bueno, esa es una visión que no sé cómo lo verán los jóvenes desde el exterior, pero No, 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 no. Sencillamente hay momentos en los cuales había un italiano que usted conoce, de, creo que usted lo conoce, en Grenoble me dijo, los peruanos tienden a hacer las cosas como sean. Me lo dijo caminando en el COA. Me dijo, disculpa, tú eres peruano porque me había visto en un grupo de profesores franceses que hablábamos en español y que eran grupos franceses que les encanta el Perú. Y me llamó y me dijo, tú eres peruano, ¿no? Sí, me dijo, mira, yo he estado en un congreso X y los peruanos hacen todo así como sea, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dijo, bueno, me dio sus motivos, yo le digo, obviamente excusando y defendiendo al Perú en la medida de lo posible. Pero hay muchas veces que pensamos, a veces se hacen las cosas para salir del paso o para evitar que nos critiquen y metemos la pata. Entonces yo creo que hay muchos políticos, mucha gente que decide que simplemente para evitarse problemas o hacen lo que no deben hacer o sencillamente dicen las cosas que la gente quiere escuchar, pero en realidad no es lo que ellos piensan, ¿no? Yo, pero en realidad creo yo que es el poder que domina el Perú, el gran poder político, que no da los recursos. O sea, al Concitec, no es que el Concitec pues quiera tener el presupuesto que tiene, no, 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 obviamente. por supuesto, Simplemente claro. dice, mira, para ciencia hay esto, no hay más. ¿No? ¿Y qué van a hacer con ello? Lo que puedan. Por eso que digo, lo que se requiere es que el Partido de la Ciencia, cuando sea poder, pues dé los recursos al que corresponda para hacer ciencia de verdad. Pero tampoco podemos nosotros, digamos, en ese sentido, yo cuando converso con las autoridades del CONCITEC, les digo así, públicamente, pero los comprendo, ¿no? Los comprendo porque hacen lo que pueden con lo que este Estado caduco, primario exportador, le da para gestionar la ciencia. Por eso que es necesario tener otro Estado, un Estado basado en la ciencia y la tecnología, y por eso es que nos hemos atrevido
a convocar a la juventud que forme ese partido, que la juventud lo forme, ¿no? No es que nosotros estamos formando, nosotros estamos ya de salida. La única alegría que tendríamos es ver a uno de ustedes pues como presidente de la República para que se haga ciencia en el Perú. Necesitamos un líder con fuerza y que tenga pues el coraje de enfrentarse a estos poderosos que seguramente van a hacer la vida imposible. Sí, doctor Modesto, la verdad es que ha sido un gusto conversar con usted, nos hemos ido largo y tendido. Yo estoy seguro que habrá otra oportunidad y esta vez podría ser en Lima. ¿Algún mensaje a la juventud que lo ven? Bueno, mensaje, digamos, mucho decir, pero lo único que les podría yo sugerir es que se dejen llevar por su placer en las cosas que les gustan. Y si es que es la ciencia, pues lo hagan con el convencimiento que les va a ir bien, que la ciencia es la actividad del siglo XXI. Ojo, ya todos los expertos mundiales nos lo dicen a cada rato. Los puestos de trabajo van a desaparecer, gran cantidad de puestos de trabajo van a desaparecer porque van a ser reemplazados por la automatización, los robots, etcétera. Los únicos que no van a desaparecer son aquellos que tienen que ver con la creatividad cerebral. Y eso significa descubrimiento de cosas nuevas, eso significa ciencia. De modo que si ustedes quieren estar en el grupo de los supervivientes de la historia de la humanidad, tienen que escoger el camino de la ciencia. Muchas gracias, doctor Montoya, y hasta una próxima oportunidad, espero ya en Lima. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias, Nahuel, un placer.